Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este video vamos a analizar en qué consisten el método tradicional de aprendizaje y el aprendizaje invertido, así como sus diferencias y similitudes. Somos Carolina López Ponce, Caris Paola Pacheco, Mari Tatiana Suárez y Minillo Fan Silva. A lo largo de este video vamos a iniciar con una introducción, luego vamos a entrar en materia sobre cómo funciona el método tradicional. Vamos a ver una representación de una clase tradicional y empezaremos a analizar la transformación del papel del docente. Posteriormente entraremos en el tema de qué es el aprendizaje invertido, que no es únicamente ver videos. Tendremos una representación de una clase invertida, encontraremos un paralelo entre ambos modelos y qué aportan las estrategias digitales. Finalmente, estaremos abordando cómo es la evidencia de una experiencia interactiva y cerraremos con una reflexión. Introducción. La transformación de la enseñanza. La educación ha experimentado transformaciones asociadas al desarrollo de tecnologías digitales y a la necesidad de generar experiencias de aprendizaje más participativas. Estos cambios han llevado a replantear tanto las competencias docentes como las tradicionales de enseñar y de aprender. En este contexto, resulta pertinente comparar el modelo tradicional de enseñanza con propuestas que buscan otorgar al estudiante un papel más activo dentro del proceso educativo. ¿Cómo funciona el método tradicional? Bueno, básicamente el método tradicional se caracteriza por una dinámica en la que el docente ocupa el papel central en la transmisión del aprendizaje, mientras que el estudiante recibe la información de forma pasiva, escucha las explicaciones y posteriormente desarrolla actividades relacionadas con lo aprendido. Este método puede ser representado mediante una fórmula muy sencilla: docente, contenido, estudiante. La clase se va a concentrar principalmente en la explicación y transmisión de la información, dejando generalmente para después las actividades de aplicación. Recordemos entonces cuáles son las características. El docente es la figura central, la transmisión de conocimientos se hace durante la clase, el estudiante tiene principalmente un rol como receptor, hay un predominio del modelo de tipo exposición, las actividades se realizan posterior a la explicación. También hay un menor tiempo presencial destinado a la interacción. Bueno chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de cadena epidemiológica. Por favor, necesito que estén atentos, no quieran nadie pegado al celular, saquen los cuadernos y tomen apuntes que al finalizar de la clase vamos a realizar un pequeño quiz evaluativo sobre la temática que vamos a ver. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama cadena epidemiológica y básicamente nos sirve para poder estudiar el proceso de la enfermedad. Cómo se desarrolla el proceso infeccioso a partir de un agente causal. De la cadena epidemiológica podemos hablar de que tiene ciertos eslabones. El primer eslabón, que se llama agente causal, ese agente causal va a ser el microorganismo el cual se encarga de producir la enfermedad. Ejemplo, un agente causal puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un parásito. Va a ser ese microorganismo el cual va a producir la enfermedad. Dentro de agentes causales vamos a tener hongos, bacterias, parásitos y las riquezas que serían las bacterias. La transformación del papel docente. Las transformaciones educativas vinculadas con la era digital exigen que los docentes desarrollen nuevas competencias y replanteen sus prácticas pedagógicas. La incorporación de herramientas digitales por sí solas no garantizan una transformación educativa. Es necesario que éstas se integren de manera pedagógica. Por eso, el cambio no consiste simplemente en usar tecnología, sino en transformar la manera en que se enseña y se aprende. ¿Qué es el aprendizaje invertido? El aprendizaje invertido propone reorganizar los momentos de enseñanza y aprendizaje. El estudiante puede tener un primer acercamiento a los contenidos antes del encuentro presencial, mediante recursos preparados por el docente, mientras que el tiempo de clase se aprovecha para desarrollar actividades, interactuar en aplicaciones, analizar y resolver situaciones.
Entonces la lógica cambia. Antes de la clase se revisa material, se hace lectura, vemos contenidos, identificamos dudas. Durante la clase participamos, analizamos, trabajamos colaborativamente, aplicamos conocimiento y recibimos orientación. En este sentido, el aula deja de ser únicamente un espacio para recibir información y se convierte en un espacio para interactuar, aplicar y construir aprendizaje. Algo muy importante no es simplemente ver videos. El aprendizaje invertido no consiste únicamente en enviar videos para que los estudiantes los vean en casa. Lo importante es la reorganización de la experiencia de aprendizaje. El estudiante tiene contacto previo con los contenidos y el encuentro presencial se utiliza para actividades que requieren mayor participación, interacción y acompañamiento docente. La continuación de esta actividad es un video donde mostramos la representación de una clase con aprendizaje invertido. Chicos, para la próxima clase, por favor, van a encontrar un recurso pedagógico en la plataforma donde vamos a ver la introducción de cadena epidemiológica. Por favor, revisen, toman apuntes. Bueno, chicos, revisando el material que dejamos para la casa sobre la introducción de cadena epidemiológica, me gustaría escucharlos, saber de pronto qué les llamó la atención, qué refirieron acerca de los resultados de la cadena epidemiológica. La pregunta con respecto a los tipos, pues la cadena de los partimos que fue el dengue, la tuberculosis, también el VIH, una forma de transmisión directa, por ejemplo, la tuberculosis, ¿cómo sería? Si hablamos de transmisión directa, podríamos hablar de transmisión de datos, que es cuando no se requiere intermediario para la infección. En este caso, por ejemplo, la tuberculosis, cuando identificamos a la persona, claramente se cabeza más probabilidad de la infección o de la infección a la persona sana en este caso de la. O sea, que no me metería una... Que tiene una transmisión indirecta. ¿Por qué? La clave de este cambio la vemos en 7 aspectos fundamentales. Tendríamos que hablar del docente, del estudiante, del contenido, del tiempo, de las actividades, de la interacción con estas actividades y del uso de la tecnología. Si empezamos a hablar del docente y el estudiante y nos vamos al modelo tradicional, el profesor transmite la información y el alumno es el que recibe pasivamente esta información. Y si hablamos del aprendizaje invertido, el docente se convierte en una guía y el estudiante en un participante activo, es decir, toma con mayor fuerza el rol del estudiante. En la relación de contenido y tiempo, en el método tradicional, veíamos cómo el contenido se explicaba por primera vez en clase y era el primer acercamiento que tenía este estudiante con dicho conocimiento. Ahora, el estudiante tiene un primer acercamiento en casa en el método invertido, reservando el tiempo presencial para aplicar este conocimiento aprendido y interactuar con sus compañeros. Y cuando hablamos de las actividades e interacción, las tareas prácticas ya no se hacen solas en casa. Ahora se realizan principalmente durante la clase con el apoyo del grupo, promoviendo entonces una interacción muchísimo mayor. Y puntualmente, y lo que quiero terminar es en el uso de la tecnología, porque la tecnología deja de ser un elemento secundario, complementario, y se convierte en el motor para apoyar el aprendizaje previo. Entonces, podemos concluir que la diferencia no está solamente en donde se presenta el contenido, sino cómo se organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que no es solo mover la lección a un video o a un contenido audiovisual que los niños pueden ver en casa, sino también es transformar el aula en un espacio vivo de práctica y colaboración. Ahora vamos con un interrogante importante y es ¿qué aportan realmente las estrategias digitales? Y en realidad lo que tenemos que dejar claro es que la tecnología por sí sola no genera conocimiento.
sí es una herramienta, pero si a esta tecnología no se le suma una intención pedagógica, quedaría vacía. Por eso no debemos caer en el error de creer que la implementación tecnológica o que el aprendizaje invertido simplemente se basa en una estrategia tecnológica. El aprendizaje invertido debe tener la base pedagógica para que podamos ver los resultados realmente en el aula y podamos acompañar integralmente al aprendizaje de los estudiantes. Llegamos a un punto en esta presentación fundamental que es la enseñanza interactiva. Cuando logramos integrar de forma estratégica estas herramientas y metodologías, vemos un impacto directo y positivo en el aula. Aquí pues citamos a ODE y sus colaboradores en el estudio que hicieron en el 2022 y encontramos 4 pilares clave: el aumento de la participación, el aumento de la atención, el aumento de la motivación y el aumento de la comprensión. Y cuando hablamos de todo esto entendemos entonces que los estudiantes deben dejar de ser espectadores pasivos y involucrarse más activamente en la dinámica, que esta dinámica mantiene a los alumnos enfocados por más tiempo y que este aprendizaje se vuelve mucho más atractivo, despertando un interés real por aprender. Y al interactuar entonces directamente con los contenidos, entendemos entonces que viene como resultado la asimilación y el procesamiento de la información con mucho más profundidad. Entonces, podemos concluir o resumir que la interacción no es solo un adorno visual, o sea, que se vea atractivo, sino que es una herramienta pedagógica respaldada por la evidencia para transformar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.